Decimal a binario. Si queremos pasar un número decimal a binario, lo empezamos a dividir por 2 hasta que nos dé 1. Los números que nos den decimales, dejamos la parte entera, 4, y continuamos. Después de que ya tengamos todos los números, a cada número nos fijamos si es par o impar. Entonces 36 es par, debería ser 0, es par 0, es impar 1, es par 0, 0, 1. Entonces el número debería ser así, pero esto se lee de abajo hacia arriba. El 36 en binario es 1, 0, 0, 1, 0, 0. Un ejemplo sería aquí el 47, 47, divido 2, divido 2, divido 2, divido 2, divido 2, pum, tum, 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 tum. 47 es 1, 0, 1, 1, 1, 1. Binario a decimal. Vamos a pasar el número 1001001 a decimal. Para hacer eso primero tenemos que conseguir la tabla de potencias del 2, que va del 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Lo ponemos en la tabla y vemos qué número se alinea con los unos en el número decimal. Entonces el 1 se pone acá, 1 y 8 y 64. Si este número fuera todos unos, se sumarían todos estos números de acá del centro. Están aquí en todo este número. Listo. La suma de 64 más 8 más 1 es 73. Y ese es el número en decimal. Decimal negativo a binario. Bueno, por eso para teoría. El complemento a 1. Este no lo uso ya. El complemento a 1 sería el número 7 en decimal, lo conocemos como 111. Pero en el complemento a 1 se le coloca el signo al número como un 0 o un 1 a la izquierda del número. Entonces el 7 positivo quedaría 0, 1, 1, 1. Su versión negativa sería voltear todos los signos. Sería 0, 0, 0 y 1. Entonces menos 7. Entonces si lo vemos en la tabla, si corresponde a 1000. Complemento a 2. El complemento a 2 lo usa Java para controlar sus números negativos. Bueno, pausa. Los complementos A1 y A2 son formas para manejar elementos binarios negativos. Java, para manejar sus números binarios negativos, utiliza el complemento A2. Entonces, ¿cómo calcular el complemento a 2? Simplemente uno agarra el complemento a 1 y le suma 1, literal. Entonces, por ejemplo, en el A1 menos 7 es 1000 o 1000. En el A2 sería 1000 más 1, entonces quedaría 100. Como pueden ver en la tabla se ve. Y ahí quedarían los ejemplos. Fraccionario a binario. Entonces vamos a pasar el 3.125 a binario. Entonces, lo calculamos la parte entera como ya sabemos. O sea, aplicamos este método de dividir. Listo, notamos. Ahora, se me olvidó presentar. Para pasar un número fraccionario a binario, primero calculamos su parte entera y luego su parte fraccionaria. Para la parte fraccionaria, multiplicamos el número, el 125, por 2. Pero solo la parte fraccionaria. Y el número que nos dé, lo volvemos a multiplicar por 2. Y el número que nos dé, lo volvemos a multiplicar por 2. Pero solo la parte decimal. Hasta que nos dé 1 o 0 decimal. Y cuando nos dé 0 decimal, nos va a dar 0 por siempre. Va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así que luego, nuestra parte decimal va a ser estos números que estén acá, en verdecito. Entonces va a ser 0, 0 y 1. 0, 0 y 1. Un ejemplo con 6,634. O sea, 6,634. La parte entera. Entonces 6 dividido 2, 3. 3 dividido 2, 1.5. Pero eso se deja la parte entera. Entonces 1. Y el número sería 1106. Entonces calculamos la parte fraccionaria. Entonces ponemos 634 por 2. 1.268. Entonces 268 por 2. Entonces nos da 0.536. Y luego 536 por 2. 1072, bueno, y así. En este ejemplo, 634 tiene un dilema que 3 se vuelve periódico. Con los números periódicos las computadoras tienen problemas y por eso este método empieza a dar números así y se extiende. En esos casos es más factible usar la notación IE 754 de 32 bits, floating point. Binario con parte fraccionaria a decimal. Entonces tenemos un binario con parte fraccionaria. La parte entera normal, ya saben, lo de la tabla de potencias. Entonces aquí sería 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. Y bueno, y los que estén en el 1 pues se suman y pum,
da 10, entonces estos 10. Para las partes decimales, la tabla sigue estando presente, pero ahora se escriben como en una tabla numérica y empiezan -1, -2, -3, hasta lo que sea de largo del decimal. Tenemos -1 y -2, entonces -1 es 2 a la -1 es 0,5 y 2 a la -2 es 0,25, ya que el 1 está acá, solo vamos a necesitar este valor. Si fuera aquí 1, 1 sería 0,5 más 0,25 y sería 75, ¿sí? Entonces aquí solo quedaría 0,5. IEEE 754 de 32 bits. Single Precision Floating Point Format. Aquí lo vamos a trabajar con 32 bits, pero si fueran 64 bits, tendría el doble de precisión. Es el Floating Point Format. Entonces, el primer 1 o 0 significa si es positivo o negativo el número. El exponente es un número del número 128 hasta el menos 127. La mantisa es como que el número en sí. Bueno, entonces, vamos a convertir el número a binario. Los pasos para convertir el 263.3 a Floating Point Precision Format o IEE o como sea. Primero hay que convertir el número a binario. Entonces 263 en binario sería 1001. Bueno, ahí se ve. La parte decimal, lo que sería el 3, lo multiplicamos por 2, 0,6 y en cierto punto se empieza a lupear. Por ejemplo, 0.2 por 2 es igual a 0,4 y se lupea. Entonces vuelve aquí, es lo mismo. Entonces 0, 0, 1, 1, 0, 0, eso al infinito. Nos dio este número. 0, 1, pum, pum. Y aquí si ven el patrón, la secuencia 0, 0, 1, 1. Bueno, esa. Para que vean que sí es el número. Ahora lo tenemos que convertir a notación científica moviendo este punto hasta acá. Hasta una décima, hasta que quede de un solo entero, o sea, un solo número. Entonces, en este caso lo movimos 8 posiciones. Si ese número hubiera sido, no sé, corrimos la coma 4 posiciones, sería 2 a la 4, pero aquí la movemos 8, entonces sería 2 a la 8. Lo que queda dentro, después del punto, es la mantisa. El exponente es luego, pues, el exponente que queda ahí. El IE, bueno, ya eso lo vimos al comienzo. Un bit de signo, 8 bits de exponente, 23 bits de mantisa y eso nos da 32 bits. El exponente tiene un bias. El bias es como un sesgo. ¿Por qué es 127? Porque la cantidad máxima de elementos es 255. Lo que nos deja entender que 0 sería menos 127 y 255 sería 128 positivo. Entonces cogemos 127, le sumamos 8 y nos da 135. Bueno, el signo es 0 porque es positivo. Entonces 0. El bias es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, que eso sería 135 en binario. Sería acá. La mantisa la sacamos de esto. Y listo, ya, eso es todo. Conseguimos ya el número, porque ya lo armamos. O sea, es 0, 1, 1, 1, 1, listo. La mantisa, 0, 1, el exponente y luego la mantisa. Ya está. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un paradigma de programación que organiza las funciones de entidades llamadas objetos. Los objetos se crean a partir de una plantilla llamada clase. Cada objeto es una instancia de su clase. Los objetos tienen atributos y métodos. Por ejemplo, el objeto persona tendría nombre, apellido, edad, y uno de sus métodos sería correr. La herencia es un mecanismo que permite la definición de una clase a partir de la definición de otra, ya existente. La herencia permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. Si una tarea se realiza de diferentes maneras, se conoce como polimorfismo. En Java utilizamos la sobrecarga de métodos y el overriding para lograr el polimorfismo. Un ejemplo sería cuando se le dice hablar a algo. Por ejemplo, un gato hablaría como miau, un perro diría wow y un humano diría ¡Miren un vicioso! ¡Como gonorrea! La abstracción se refiere a qué tanto queremos extraer del mundo real cierto problema. Por ejemplo, para la creación de una cuenta bancaria no necesitamos saber la comida favorita del cliente, solo necesitamos saber su nombre, su dirección, su número de teléfono, el ICA. Abstraemos lo importante y necesario. La encapsulación es uno de los conceptos clave de la programación orientada a objetos. Este concepto nos ayuda a mantener seguros los atributos, ya que los combina con los métodos.
Entonces, cuando encapsulamos una clase, volvemos su información privada y la única forma de acceder a esta clase es por medio de métodos públicos. Al hacer esto, al encapsular, evitamos enredos en códigos extendidos o muy grandes, ya que todo está encapsulado y todo está bien organizado. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestra información quede solo al acceso de la clase? Hay entre las palabras reservadas de Java, que son privado, público, protected. Una interfaz es otro tipo de abstracción en Java que se puede utilizar para generar métodos y atributos sin implementar, para implementarlos después en clases. Una clase puede heredar una sola clase, pero una clase puede implementar múltiples interfaces. Graphic User Interface. Jueputa, no sé qué es. ¿Qué es la UI? ¿Qué es la GUI? Es la forma en la que el sistema se comunica con el usuario. Oh my god. La interfaz gráfica es la encargada de darle al usuario una forma de ingresar datos para que el sistema los pueda recibir. Sos un grande. Y por fin llegamos al último segmento de este video. UML. Agradecimientos se han visto hasta este minuto. ¿Y qué es UML? Lenguaje unificado modelado. Es el diagrama que los arquitectos de software hacen antes del desarrollo de un programa. En UML podemos representar clases y asociarlas con otras. Muchas gracias por la atención.